las causales con las que a ellos les caducaron el contrato, no lo hicieron con el caso de Petrobras. Había una disputa entre Petrobras y Occidental. Había la gente que estaba con Rafael Correa, como Carlos Pareja y otros, estaban auspiciados por Petrobras. Es decir, la caducidad de Occidental fue liderada y acompañada con la banda de pueblo de Petrobras. A Petrobras le interesaba que se vaya a Occidental para ingresar a desarrollar el proyecto ITT junto a capital chino. Finalmente ahora están los chinos manejando el ITT atrás de Petroamazonas. Es decir, hay gente, los mismos personajes que estaban en las áreas, en este caso en el petróleo, hoy están manejando la justicia, como el caso del fiscal. ¿Sí? Entonces, el odio de ellos contra mí no es un odio gratuito, es un odio bien ganado, como se diría, dolorosamente. Bien ganado. Es un Dolorosamente ganado. Dolorosamente bien ganado. Dolorosamente ganado. Y otra cosa importante en el tema de la relación con Brasil está publicado en los medios, el 2008, a raíz del conflicto con Odebrecht, por el tema de la central hidroeléctrica San Francisco, viajan a Brasil a una reunión con Lula, en la que también está el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Viajan a Brasil Rafael Correa y Galo Chiriboga como ministro de Minas y Petróleos. Y de lo que señala la prensa de esa época, se realizan acuerdos y conversaciones con el presidente Lula, Odebrecht y Petrobras. Es decir, los acuerdos o las reuniones del 2008 entre Correa y Galo Chiriboga, ¿sí?, abordaron el tema Odebrecht y el tema Petrobras. Es decir, ¿cómo es posible, cómo entendemos que quien participó como ministro de Minas y Petróleos del año 2008 en reuniones con Lula y con Petrobras y Odebrecht ahora sea el fiscal que presuntamente está investigando el caso Odebrecht? Y existieron varios informes de Contraloría que revelaban glosas por casi 80 millones de dólares en contra de Odebrecht. Pero resulta que luego de los acuerdos de Rafael Correa y Galo Chiriboga con Odebrecht y Petrobras, el Contralor General del Estado, Carlos Polit, desvaneció, limpió los informes y las glosas contra Odebrecht, y los fiscales y jueces del Tungurahua sobreseyeron a todos los implicados de Odebrecht. Este asunto es sumamente importante por lo que reveló recientemente el portal Mil Hojas. Mil Hojas reveló, ¿sí?, información de que el exsecretario nacional de la SENAIN, Pablo Romero, habría recibido transferencias de dinero, llámense llantas, según esa información, de un ciudadano brasilero ejecutivo de Odebrecht llamado Gustavo Teixeira Belitardo. El señor Teixeira Belitardo está implicado desde octubre del año 2016 en el caso Lava Jato por ser parte del grupo de Taiguara Rodríguez, que es el sobrino de Luis Ignacio Lula da Silva. Es decir, este personaje, Gustavo Teixeira Belitardo, uno de los más importantes implicados en Lava Jato con Lula, fue el ejecutivo de Odebrecht en la central hidroeléctrica San Francisco y tenía orden de captura. Este ciudadano es el que le hace las transferencias, de acuerdo con la información de Mil Hojas, al exsecretario nacional de la SENAIN, Pablo Romero. Se difunde ahora, Fabricio prende algunos petardos que la sociedad no procesa, ni los políticos procesan. Un petardo es este. Él dice que Odebrecht, el año 2006, ¿sí?, ya mantenía contactos con Fabricio Correa y que apoyó a la campaña de Rafael Correa y Lenín Moreno. Esta es una acusación gravísima, una revelación. Ya no son solamente las FARC. No, pues, es la voz del hermano. Todo el Ecuador oyó, es la voz del hermano. No, me refiero al financiamiento de la campaña. Exactamente, el hermano del presidente, quien todos conocen que fue uno de los que manejó, ¿sí?, los recursos de la campaña, buscó los recursos, los apoyos económicos para la campaña. Él está confesando, diciendo en esa grabación, que Odebrecht
La mafiosa Odebrecht apoyó la campaña de su hermano Rafael y de su binomio Lenín Moreno y de todo el partido Alianza País. Aquí viene la pregunta clave que ningún político ni nadie le ha exigido ya. Perdón, para hacer una acotación. En Estados Unidos se investiga a Odebrecht al amparo de una ley que persigue el crimen organizado. Al presidente Juan Manuel Santos se le está investigando porque habría recibido para su campaña, no dice para su bolsillo, para su campaña $1 millón. Y aquí, luego de semejante revelación de Fabricio Correa, nadie, ni la oposición, peor aún el gobierno o la fiscalía, ha iniciado un proceso de investigación. Yo le exijo al Consejo Nacional Electoral y le exijo a Fabricio Correa y a Rafael Correa que le diga al país si los aportes de Odebrecht a la campaña fueron declarados al Tribunal Supremo Electoral. Y viene un tercer reportaje de Focus que realmente es letal. Es el reportaje donde se visibiliza que no eran 1.200 millones, que no eran 850 millones, como decía la Contraloría. Se trataba de 2.200 millones de dólares. Y que el principal responsable, o uno de los principales responsables del manejo de al menos 1.300 millones de dólares en Refinería Esmeraldas, era Carlos Pareja Yanuseli. Por eso, presidente Correa, que respondía primero al gerente general de Petroecuador, Marco Calvo Piña. Nada podía hacer Carlos Pareja sin la autorización de Marco Calvo Piña. Yo tengo documentos que prueban que quien autoriza al gerente de refinación, en este caso Carlos Pareja, para que firme contratos de hasta 50 millones de dólares e incluso hasta de 100 millones de dólares que no podía firmar un gerente de refinación. Quien le autoriza es Marco Calvo Piña y Francisco Narváez como gerente encargado. A propósito, Francisco Narváez, sí, una de las manos que firma a nombre de Marco Calvo Piña, salió del país en diciembre y nadie le ha dicho nada. Pero ¿quién le autorizó a Marco Calvo Piña para que Marco Calvo Piña autorice a Carlos Pareja? El directorio de Petroecuador. ¿Quiénes conformaron el directorio a esa fecha? ¿Cómo está conformado ese directorio de Petroecuador? Por Jorge Glass, Wilson Pastor a esa fecha, o el ministro de Hidrocarburos, actual José Icaza, el representante de Semplades en esa época, entiendo que era René Ramírez, o quien lo reemplazó a René Ramírez, ¿sí? La refinería de Esmeraldas repotenciada está produciendo combustibles de buena calidad y a bajo costo de refinación, ¿o hay alternativas mejores que eso? Es lo más doloroso. Hemos gastado 2.200 millones de dólares y no se resolvieron los problemas centrales de la refinería. Los problemas centrales de la refinería Esmeraldas eran y siguen siendo la generación de altísimos volúmenes de residuo. Antes de haber gastado 2.200 millones de dólares, la refinería generaba el 50% de residuo y el 50% de productos limpios, relativamente limpios. Luego de haber gastado 2.200 millones de dólares, la refinería sigue generando 48-47% de residuos, ¿sí? Y esperábamos que ese 50-53% de productos limpios en realidad sean limpios. Antes de haber gastado 2.200 millones de dólares, la refinería Esmeraldas generaba productos, los principales, ¿sí? 10 gasolinas, con 1.200, 1.300 partes por millón de azufre. El azufre es uno de los elementos más contaminantes y lesivos y nocivos para la salud. Luego de haber gastado los 2.200 millones de dólares, la unidad FCC de la refinería Esmeraldas sigue generando gasolinas, ¿sí? Naftas, con 1.300 y hasta 1.400 partes por millón de azufre. Sin embargo, el gobierno del presidente Correa suscribió la norma Euro 5. La norma Euro 5 tolera máximo un 50-40 partes por millón de azufre. Es decir que... Y tenemos 1.300, 1.400 partes por millón de azufre. Es decir, los combustibles, en este caso la gasolina que produce, que no puede salir al mercado. Para poder sacar al mercado esa gasolina,
El gobierno del presidente Correa tiene que importar gasolinas principalmente de los Estados Unidos, gasolinas con un bajísimo nivel de azufre, de 4 o 5 partes por millón de azufre, y mezclar esas gasolinas limpias con las gasolinas contaminadas de la repotenciada refinería de Esmeraldas y poder obtener un término de 650 ppm, que es la norma INEN adaptada en el gobierno de Correa para que esas gasolinas puedan salir al mercado. La responsabilidad de Carlos Pareja en Refinería Esmeraldas, en la repotenciación de Refinería Esmeraldas, está ahí, ¿sí? Y él no puede salvarse. No, yo creo que él no se va a autoincriminar. Eso sería absurdo. Por eso él no hace referencia en ninguno de sus notas, ¿sí? Hace referencia al tema de Refinería Esmeraldas. No, pero el hecho de que haya participado de alguna actividad ilícita, eso le quita por completo validez a lo que está diciendo. Las revelaciones de Carlos Pareja son absolutamente ciertas, las otras, ¿sí? Y lo que hacen es coincidir, no digo que complementan, coinciden técnicamente, jurídicamente y económicamente con las más importantes revelaciones que yo he realizado y que he escrito. Correcto. Por ejemplo, la revelación que hace Carlos Pareja, o los comentarios que hace Carlos Pareja, y la información que presenta respecto a los perjuicios en la comercialización del petróleo ecuatoriano, y él habla de una red de intermediarios que están ahí, las he hecho yo desde hace 8 años, está en mi libro Ecuador Made in China, por el que tengo un juicio del gobierno de Correa. Eso significa que es un gobierno que se cae y que no tiene ningún problema en vender las joyas de la corona para sostener y tapar los huecos fiscales productos del enorme despilfarro. Para tapar los huecos fiscales, ¿con qué propósito? De sostenerse un tiempo más y permitir que Lenín Moreno pueda respirar. ¿Y crees que lo va a conseguir? Bueno, yo creo que el régimen, como yo digo y le he dicho al presidente Correa, presidente, usted tiene todos los poderes, me ha perseguido una década, sí, pero yo le derroté. Mi revelación sobre corrupción en Refinería Esmeraldas acabó sepultando al correísmo, porque luego ya los papeles de Panamá y ahora el tema Odebrecht y Caminosca y otros casos y 20 listas y 100 listas que van a salir, lo que hacen es sepultar definitivamente y para siempre el correísmo. Te puedo decir que lo mejor que le puede pasar a los correístas es que pierdan. Es la primera vez en la historia, no creo equivocarme, que el país se ve convocado a votar por una papeleta donde está como binomio el hombre más acusado de corrupción de este país, Jorge Glass de Espinel. Este país es único, es el único país en la tierra, ¿sí?, donde es revocado un habeas corpus por petición del secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, que no es parte del proceso, y del propio juez Jorge Blum. Revocan el habeas corpus, ratifican la orden de prisión. ¿Cuál era el objetivo? Silenciarme, ¿sí?, apresarme, perseguir a mi familia, que yo no siga revelando la putrefacción del correísmo, ¿sí? Y segundo, ¿qué hacen? Impiden mi participación electoral. Yo tenía, Alfonso, ganado, no solo 1, 3 puestos en mi distrito norte, de acuerdo a las encuestas que hizo Creo. Yo le agradezco a la gente, porque eso me permitió saber que a la gente sí le duele y le interesa este país, que la gente sí sintoniza con estos elementos que parecían extraños como la corrupción. No, a mí no me va, no es mi plata, no, lo público es lo suyo, el petróleo, las telecomunicaciones, el agua, el aire, es nuestro. Y cada dólar que ellos se roban nos están quitando a nosotros. Y la gente sí se ha dado cuenta de eso. Hoy por hoy el tema de la corrupción es un tema que siente la gente en el corazón. ¿Por qué? Por corrupción no hay educación. 600,000 chicos no van a las universidades porque estos se llevaron la plata. La gente no tiene trabajo porque estos se llevaron la plata. Estamos frente al atraco más grande, más colosal de la historia. No son... Hoy me ha dolido el corazón al escuchar la sentencia en el caso de Alex Bravo. Que paguen 25 millones, por Dios, por Dios. Respondan dónde están 2.200 millones.
Un proyecto que costaba 187 millones y que de acuerdo a los técnicos más exagerados del Ecuador, hablan de que máximo debía haber costado 700 millones de dólares la repotenciación de la refinería Esmeraldas. Ahora le sentencian a Alex Bravo y a Carlos Pareja para que paguen 25 millones, 5 años de prisión, y a otros les liberan de responsabilidad. ¿Sí? Eso es lo que tiene que cambiar. Yo estoy convencido que el domingo este país va a dar el salto más grande, va a recuperar sus alas. A mí me hubiese encantado ir juntos. Y yo, como tú sabes, les conozco y me llevo y son mis amigos casi todos los candidatos de la oposición. Este muchachito correísta que Espinel, que se quiere pasar de gato por liebre, solo con él no he tenido ningún contacto, pero con los demás les tengo aprecio, respeto. Sin embargo, como tú sabes, yo tengo un compromiso político y creo que el domingo vamos a ganar. Creo que el domingo este país va a dar un gran salto de fe, esperanza y alegría. Sí, vamos a derrotar al correísmo.